Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Logística y más, nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Hoy estamos con un tema interesante, hay varias personas que nos han preguntado respecto a la logística, bueno, de grandes dimensiones relacionadas con las plantas eólicas, así que trajimos a un experto en el tema que, bueno, estuvo ahí metido en el mercado de las energías renovables y también operando plantas eólicas. Así que, bueno, vamos a ingresar a don Marcos Oliva. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo bien. están? Ahí te escuchaba, segundo capítulo de la segunda Segunda temporada. temporada. Dos de dos sería hoy día, con un gran tema de fondo para conversar hoy día, la logística de las plantas eólicas. Algo que sin querer podría estar en la contingencia del día a día hoy en nuestro país. Justamente, así como justo. Por lo cual es interesante lo que vamos a conversar y lo que nos va a contar nuestro invitado que va a ingresar en estos momentos. Ingresamos a... Acá está. Don Camilo Lobos. ¿Cómo estás, Camilo? Hola Humberto, hola Marcos, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos en este podcast de Logística y más, que como te contábamos antes de entrar al aire, hablamos harto más que de la logística, pero vamos a tratar de centrarnos, vamos a tratar de centrarnos en el tema de contingente tuyo de planta eólica, porque es un tema que hemos intentado conocer, y qué mejor que con un experto del área ir entendiendo cómo se mueve la logística para la implementación y el funcionamiento de las plantas eólicas. Justamente, como te decía, han estado preguntando harto, ¿eh? Así como, oye, van a tener una persona que va a hablar de logística para plantas eólicas. Entonces, porque aquí el tema es la envergadura de la carga. O sea, yo creo que ese es como uno de los puntos más importantes, ¿cierto? Sí, no, sin duda ha sido desafío en los proyectos que yo he tenido a cargo o he participado. Han habido errores monumentales, que ahí se los puedo dejar después, lo podemos comentar con más detalle. Y obviamente hoy en día el mercado está mucho más preparado para movilizar estos componentes en Chile. No es que Chile haya cambiado mucho, sino que nuestros amigos asiáticos buscaron formas de hacerlo viable. Genial. Mira, ¿Por dónde podemos empezar? Porque podemos partir, que Camilo nos cuente un poco acerca de su trayectoria, hacer un breve resumen. partamos como, no perdamos nuestra esencia, partamos con la pregunta de rigor: ¿cómo llegó Camilo a la logística? ¿Cómo A entraste la en operación esto también de las plantas. de la operación de las plantas, la logística como tal? ¿Qué te llevó a este mundo que tanto nos apasiona, nos gusta y que nos entretiene? Bueno, un poco para dar un poco de contexto de quién soy. Bueno, ya me presentaron. Soy ingeniero eléctrico. He estado ligado al mundo energético en los últimos 15 años, desde el mundo no tan renovable, que el que conocíamos antiguamente, que nuestra matriz energética estaba principalmente con un sesgo súper importante hacia al térmico, hacia el carbón principalmente. Y bueno, con el alineamiento hacia los compromisos mundiales, Chile adoptó esto de ser un país más neutral al 2050. Entonces ahí se desprenden, en su plan del 2050, se desprenden varias iniciativas, y una de ellas es el incentivo a la energía renovable. Ahora, el incentivo como tal no ocurrió, sino que se generaron las condiciones de libre mercado, porque de hecho Chile fue uno de los ejemplos a nivel mundial donde no hubo incentivos. Entonces se generó el libre mercado y se reguló solo. Eso es positivo para que emerja y sea uno de los principales países con penetración de energía renovable, a diferencia de España, por ejemplo, que tiene subsidio, u otros países. Entonces ahí cuando sale el subsidio se desmorona un poco el modelo de negocio. Entonces tengo mi experiencia o background en temas energéticos, estando a cargo desde operaciones complejas y, y esta vertiente nueva que es la energía renovable, que no es tan nueva, pero sigue mutando y sigue creciendo día a día. Así que
ahí es donde yo me posiciono y con Wolfe Group, un poco lo que hacemos desde la mirada privada es acompañar a los líderes del sector energético a operar sus equipos, sus activos, a optimizar sus procesos, a buscar la excelencia y un poco dar soporte a todos los líderes que conozco bien su rol. Así que ese es un poco quién soy y dónde estoy en este momento, director ejecutivo de Wolfe Group. Y bueno, la logística, de alguna forma, en mi experiencia, ha sido más lateral, no ha sido el core business, porque mi core business hasta hace poco era el management de activos renovables, eólico principalmente, en algún momento fue térmico en sus variables, pero hoy en día como director ejecutivo detrás de Wolfe Group, claro, el portafolio se abre a todas las tecnologías, batería, que hay un mundo ahí, las tradicionales que se mantienen, que siguen siendo las que están haciendo la transición entre gas y hidráulica, y la solar que ahí después podemos a lo mejor hablar de los impactos que significa este libre mercado sin una dirección, es que pasa a ser un mercado que devasta de alguna forma algunas tecnologías y genera impactos importantes como saturación de líneas, porque a nivel de gobierno no están alineados el interés privado con el interés público. O sea, tenemos una superávit de energía solar, pero no tenemos por dónde evacuarla. Entonces ahí se generan estos desacoples, hemos tenido hartos problemas que hemos vivido. El blackout, el blackout. El mismo apagón o blackout, porque tenemos una estructura, no tenemos una estructura radial, tenemos una estructura lineal de la matriz energética y los canales o las carreteras de conducción, que son las líneas de transmisión, van a un paso mucho más lento que instalar un sistema de batería o un sistema solar aislado, conectado a la red de media o conectado a la red de alta tensión, y eso en menos de un año está listo. Si toda la permisología y toda la planificación se lleva a cabo, yo he visto proyectos que le han dicho proyectos exitosos, ahí el que me escuche se va a acordar, proyectos exitosos donde en 12 meses, 14 meses el proyecto está listo. Está inyectando energía al sistema y entró en un tiempo récord. Ahora hay otros casos que obviamente han pasado años y que no pueden destrabar la permisología, que hay unos casos bien íconos que han llevado esa tendencia de forzar al gobierno a alinear estos temas de permisología, porque si no, no se puede avanzar. Aquí no existe la ley del mono para los proyectos eléctricos. Todo se cumple o no se conecta, simplemente. Así que, volviendo a la logística, en el portafolio que tuve a cargo de 11 plantas o 11, cerca de 900, sí, 900 activos, que son 900 turbinas. O sea, al final, cuando uno ve una turbina, un portafolio de una multinacional puede llegar fácil a las 1000 o 900 unidades de generación de distintas potencias. Entonces, en estos proyectos, voy a responder primero la parte logística para contextualizar a los que nos estén escuchando, básicamente para que estos aerogeneradores estén montados onshore, vamos a hacer esa diferencia, o sea, en el suelo, en la tierra, tenemos lo que vamos a conversar. Existe otra dimensión que a lo mejor la podríamos ver más adelante, que existen los offshore, los que van en el océano, los que van en el mar. Y eso en Chile no está todavía, está solamente a nivel de ingresos de permisología, RCA y DIA en el sur de Chile, pero no tenemos todavía. Hay otros países en Europa que tienen mucho más desarrollo, de hecho Dinamarca fue de los primeros que lo hizo, Inglaterra igual, Brasil creo que también tiene, pero nosotros todavía no. Entonces esa es otra línea para separar los temas, porque la logística. Sí, eso me imaginaba, la logística ya es difícil en tierra, ¿cómo será para Sí, hacerlo sí, justamente. Y en los alta mar? proyectos offshore, la logística es clave, es clave. Y la operación ya no pasa a ser una operación tradicional, pasa a ser una operación marina. Entonces entra toda la operación de los puertos y toda la logística que tiene la operación marina. Entonces,
es otro mundo, es otro mundo. Entonces, volviendo con los pies de la tierra, el desarrollo de un proyecto parte desde la etapa de desarrollo, de la prefactibilidad, tiene varias etapas para lograr montar un aerogenerador en un territorio, en un emplazamiento. En Chile están concentrados en la zona norte, Taltal, Antofagasta, esos sectores. De hecho, cuando uno llega al aeropuerto de Calama, ve al tiro la cantidad de aerogeneradores que hay, porque el recurso, vamos a decirle recurso, que es el concepto al viento, es alto. Es alto, constante, cíclico, tiene varias características. En el sur pasa lo mismo. En la zona central, cuando uno viaja desde Santiago a Serena, también ve a mano izquierda y a mano derecha, principalmente a mano izquierda, muchos aerogeneradores. Es porque ahí se construyeron los primeros conectados al sistema interconectado a nivel industrial, porque el primero fue más al sur. Entonces, fue como la punta de la lanza, y los players o los dueños de estas multinacionales dijeron, oye, ¿por qué él? Nosotros también, y poblaron esa zona de Canela, Daliná y toda esa zona, pero por esa reacción. Porque efectivamente el recurso es importante en la zona costera, tiene sus adversidades, pero el foco hoy en día de desarrollo está en el norte y en la zona sur. En la zona sur estamos hablando bueno, en la costa siempre, y en la zona sur de Los Ángeles, hacia el sur, principalmente en Los Ángeles y región del Nacimiento. Biobío y Nacimiento, Araucanía. claro. En Sí, Nacimiento he visto hartos aerogeneradores que están ahí en esa zona. sí. Camilo, ahí la matriz energética, bajo tu experiencia, la matriz energética de Chile, ¿puede tener un cambio brusco hacia energías renovables que sea consistente en el tiempo? De hecho, lo está haciendo. De hecho, una cosa es lo que está instalado, que podríamos decir que esa es la potencia instalada, es la capacidad, por ejemplo, del auto. Y otra cosa es la energía que inyecta o genera. En términos de energía, han habido épocas donde llegamos a un 70% de generación diaria por energía renovable. Entonces la penetración ya es alta. El tema es que los habilitantes para que esto siga y seamos de alguna forma o cumpliendo la meta del 2050 de neutrales energéticamente, hay que habilitar ciertas condiciones que son, una, la permisología, que es lo que están gestionando y están empujando y presionando para que eso le dé más agilidad a los proyectos. Y otra cosa es las carreteras donde necesitan evacuar, porque la energía, por ejemplo, que está disponible en el norte, cuando es invierno en el sur o en el sur extremo, necesitamos transportarla. Y la única forma hoy en día, por la física que tenemos, es por cable. No hay otra. Entonces, si esos proyectos habilitantes, permisología, más líneas de transmisión, avanzan a una mayor velocidad, efectivamente el incremento de energía va a ser mucho más alto. Ahora, ahí se producen varios fenómenos que el ejecutivo tiene que visualizar y prever para poder administrar de mejor manera. Porque ¿qué es lo que pasó cuando llegó el boom de la energía solar? Saturamos las redes al tiro. El precio a esta hora, entre las 9 y las 6, en el sistema es costo cero. O sea, el que está vendiendo a costo cero. Pero uno dice, ¿pero por qué costo cero si a mí me siguen cobrando igual? Sí, porque el costo cero igual se mueve la energía, da un costo cero, pero igual paga los peajes, paga la transformación, la distribución, y hay contratos que ya están cerrados, entonces se paga igual. Entonces, los habilitantes son eso para que siga avanzando el desarrollo. Hoy en día hay tecnologías como las baterías que también están de alguna forma desplazando el problema, porque es un problema. El tema de las líneas de transmisión es un problema en Chile. Entonces, las baterías vienen a ocupar un espacio del mercado que no estaba tan explotado. La regulación todavía no llegaba, entonces los primeros players administraron de mejor manera y tuvieron mayor margen en ese periodo, pero estamos desplazando al hecho de obtener energía cero y descargar en la hora punta, o descargar más tarde, descargar en la noche. Entonces eso hace que en algún momento, con la cantidad de proyectos de almacenamiento de energía,
El problema del día lo estamos traspasando para la noche, o lo estamos permeando, estamos ampliando este costo cero a otros horarios. No solamente que dependan del sol, sino que por las baterías van a depender de la capacidad de almacenamiento. Así que esos son como los habilitantes en términos energéticos y usando los recursos que tiene el país. Sí, Porque lamentablemente no producimos petróleo. sí. Oye, interesante lo que comenta Camilo cuando dice las carreteras de energía. O sea, no lo había visto desde el punto de vista logístico, o sea, de llevar la energía de un punto a otro punto. O sea, también es interesante ese concepto. Ese es un tema en Chile, disculpa, ¿Sí? Camilo, es un tema asociado a dos recursos. Uno es el hídrico y el otro es el energético. Chile tiene agua, mucha agua en el sur y tenemos nada de agua en el norte. Hace muchos años, yo diría que todavía era un niño imberbe, para que me agarréis al tiro, Humberto, se Como hablaba de una... en los años de Nino Farina. Claro, se hablaba de una carretera hídrica de sur a norte, pero la verdad es que son proyectos de tal magnitud y con tanta complejidad que si no se ven desde el punto de vista Estado son inviables. Y hasta el día de hoy, yo salí hace 30 años de la universidad, si uno saca la cuenta, y todavía no tenemos esa carretera hídrica. También se conversaba en esos tiempos de este tema de la distribución y la carretera de distribución de la energía. Por eso te lo comentaba, porque información que tenemos nosotros es que si hay generación, la generación de tanto eólica como la generación solar, podríamos tener generación geotérmica, que es otro tema interesante para conversar. Nosotros tenemos un cordón de de mucha potencia para poder tener energía geotérmica, pero nos encontramos con todos estos habilitantes que tú comentas que no nos dejan, entre comillas, usufructuar de buena forma de esos recursos que, entre comillas, también serían a muy más bajo costo. Eh, no queremos enredar a la gente que no es muy experta en esto, pero la verdad es que cuando suena complejo decir, oye, tenemos energía a cero costo. Y hoy día nos estamos preparando en junio, julio para un alza del 20% de nuevo de las cuentas de electricidad. Entonces, ahí hay algo como que no conversa. ¿Cuál es tu mirada de esa parte como que no conversa, Camilo? Para Sí, que entremos al tiro en la polémica. sí, sí, sí. Adelante. Sí, sí. No, primero, efectivamente, el tema hídrico es un punto. Yo cuando decía esta carretera hídrica, me imaginaba a los romanos cuando transportaban el agua. Creo Claro. que y por ahí fue el diseñador de varias de ellas. Uh-huh. Hoy en día creo que la solución es lo que ha adoptado el norte, especialmente entre Antofagasta, Mejillones, es la desalinización de agua, por los incentivos mineros principalmente, pero Antofagasta tiene un porcentaje de generación hídrica a través de desalinización. Entonces, ese estamos un poco sacando desde otro lugar, no haciendo una carretera, pero usando el océano, eyectando o retirando agua y transformándola a un uso humano, que es más potable. No sé si es para beber, pero es potable. O de Por lo uso, o de menos, uso humano. por lo menos de uso industrial es Sí, válido y también como uso, de hecho, si no mal recuerdo, hay una comuna en la quinta región que su agua es a partir de desalinización, no sí, tiene otro consumo de agua. Ahí entran otras cosas a tallar, porque cuando hablamos de desalinización, las plantas desalinizadoras, todavía hay toda una controversia con el medio ambiente. Hay muchos que dicen que casi no es bueno. Hay otros que dicen, oye, es el recurso que tenemos y si la tecnología está y podemos agregarle agua de buenas condiciones a la población, ¿por qué no lo usamos? Lo mismo pasa en muchos comunas y poblados en el norte grande, más arriba, que no tienen electricidad y que podríamos estar haciendo electricidad de alguna forma, pero volvemos a esto de la carretera de distribución y cómo hacemos esa transformación o ese almacenamiento que tú bien dices. Hay baterías hoy día
pero según yo, estoy como un poco oxidado en ese tema, pero según yo, todavía el tema de las baterías no está como del todo bien desarrollado como para almacenar una gran cantidad y después eso incorporarlo o inyectarlo, como creo que se dice, a la red de distribución. Sí, sí. Vale, mira, lo primero es que en Chile existe, voy a volver a parte de la pregunta anterior, en Chile existe una central geotérmica, que es Cerro Pabellón, que está al lado de Ujú. Ollagüe. Ollagüe es una comuna súper aislada, no tiene nada ahí, pero es una de las poblados más extremos y más autónomos de Chile porque tiene un sistema híbrido combinado entre combustible, batería, eólico, tiene todo un De sistema todo. de respaldo mejor que cualquier otro lugar. Lo conozco personalmente y un poco existe la experiencia en Chile, por lo menos está la infraestructura geotérmica, pero los desafíos son mucho más complejos, porque predecir el recurso eólico o el viento o el sol tiende a ser un poco más sencillo, pero el geotérmico de estos pozos de donde se extrae no es tan sencillo. Entonces, existe, hay conocimiento, pero no sé si es tan replicable. No sé si es tan replicable porque además que las potencias que se logran son bajitas en comparación con poblar el desierto con paneles solares. Y la rapidez son totalmente distintas. Los proyectos son casi como lo hidráulico. De hecho, el último proyecto hidráulico fue Los Cóndores, que es un proyecto que duró más de 10 años su construcción y unos sobrecostos enormes, pero ya estaba lanzada el proyecto, ya estaba lanzado y no había forma de retroceder porque era mucho más la pérdida. Entonces, el tema de desarrollo de almacenamiento, los principales players del mercado tienen bueno, hay algunos que son pioneros, estamos hablando del año 2009, y ya tenían almacenamiento de batería. Ahora, el almacenamiento se entiende el concepto que no es para entregar energía al sistema de forma permanente, es un periodo puntual cuando es requerida. Cuando la hora punta y todos los actores, las distintas tecnologías van cubriendo de forma escalonada esta campana que se produce en la hora punta, como esta campana de Gauss, va cubriendo primero la hidráulica y después la a gas y así sucesivamente. Y en la punta, en la parte alta de la curva, es donde se encuentran las demás rápidas respuestas. Anteriormente, esa respuesta, bueno, todavía, yo creo que todavía lo sigue siendo, la otorgan las centrales a petróleo o a gas, que tienen Hagas. respuesta de un minuto. En un minuto encienden, generan y suplen por un periodo muy corto de tiempo la energía que le falta al sistema, para no tener que desprender carga o los consumos, que serían las ciudades o grandes consumidores. Hoy en día está haciendo un poco cubriendo en ese rango el tema de las baterías. Está cubriendo una porción de toda la matriz energética a la cual se requiere una respuesta rápida de energía. No es para entregar de forma permanente como una hidráulica que te entrega todo el día de forma permanente porque tiene un almacenamiento hidráulico enorme que puede regular, por ende eso es energía de base. Entonces las baterías efectivamente, hoy en día los principales actores del mercado han desplegado, así como lo fue hace unos años atrás, la energía solar, hoy en día la energía de almacenamiento o BESS o almacenamiento de energía, ha sido el mismo efecto, o sea, estamos saturando el mercado con baterías. ¿Cuál es el fenómeno? Que hoy en día, como sigue estando la limitación de las carreteras eléctricas de la línea de transmisión, se abre otra, o se abrió otra oportunidad en el mercado que son los pequeños y los medianos generadores, que son las PGMD. Y esos no inyectan en la línea de transmisión de alta tensión que uno ve, que serían las principales líneas del país. No, esto lo hace a nivel de distribución. Estamos hablando de NLX, estamos hablando de Celeo, de Frontel, de Elixa, CGE, a ese nivel. Y inyecta en media tensión. Eso significa que ellos tienen la particularidad, y yo creo que ahí es una de las alternativas transitorias que puede desarrollar el país, es que proliferen la distribución de la energía, o sea, que tengan varios centros de pequeñas generaciones que aporten a un sector, a una comuna, a una ciudad,
pero que sea generación propia del mismo sector. Así no sobrecargamos las líneas de transmisión. Así que eso con las líneas de transmisión, con la generación y el estado del arte un poco de la matriz energética. Ahora, respondiendo a la última pregunta, mi punto de vista con respecto a por qué las tarifas siguen siendo altas es porque el Estado, de alguna forma, el Ejecutivo, en pandemia hizo o desarrolló congelamiento de las tarifas. Las tarifas tienen costo. ¿Por qué? Porque toda esta inversión no es gratis. O sea, el sol, uno puede tomar sol, pero no se va a convertir en energía por sí solo. Entonces, hay inversiones, hay compromisos, hay peaje, hay transporte de energía, hay calentamiento de cable, hay transformación de energía. Y eh, esa transferencia de energía está asociada a contratos con grandes consumidores y contratos con distribuidoras. Si al generador le cuesta más, va a transmitir esos costos hacia abajo. Ahora, si al generador no le cuesta y la transmite, el transmisor, como hoy en día el transmisor está haciendo el cuello de botella, en el buen sentido, tiene más costo, tiene que lidiar con más demanda de transmisión, entonces quizá a costo cero, pero el peaje va a ser mucho más alto porque el uso de la energía está haciendo, el transporte está siendo más costoso y las distribuidoras, cada uno va sumando su porcentaje de acuerdo a la ley para poner la tarifa. Entonces, si tenemos una matriz que además depende no 100% de energía renovable, no depende 100% del hidráulico, porque depende mucho de las lluvias, si no hay lluvias, el costo de la energía sigue subiendo porque metemos energía combustible, fósil. Entonces ahí es donde se va encareciendo todo esto. Y al final, con el congelamiento de tarifas, tuvo que llegar un momento en que el Estado dijera, oye, ya pasó la pandemia, tengo una deuda con los generadores que se comprometieron a congelar sus tarifas, sus costos, o sea, no sus costos, su venta, para poder pasar la pandemia con todas estas medidas que pusieron como los bonos. Bueno, una de ellas fue la congelación o el congelamiento de las tarifas. Entonces, cuando vino el boom del precio de la energía, fue simplemente la liberación de eso. Dijeron, oye, esto ya no hay subsidio. Entonces, pum, empezaron a salir las boletas con mayor alza. Entonces, hay dos cosas distintas. La generación a costo cero a lo mejor está llegando por un contrato a un cliente, y ese cliente, si es que tiene un contrato variable, donde dice, oye, yo no te voy a pagar el fijo, si es variable, si te cuesta cero, yo te voy a pagar 50. Pero si hay un contrato establecido, ese cliente, aunque sea cero, va a tener que pagar el valor del contrato. Y lo mismo con la distribuidora. Entonces, si ya los contratos están cerrados a un valor, se transmite al cliente. No porque estén hoy en día en cero, vamos a hacer un bypass del contrato y todo el procurement que hay detrás y todos los contratos para decir, no, ahora está cero, entonces vámonos por otro lado y que el cliente no pague. No, porque hay contratos de por medio que garantizan la generación y el consumo. Oye, interesante lo que cuentas, Camilo, ahí, porque hay varias distinciones relacionadas a la generación, a la transmisión, temas de hora punta, los tipos de clientes, si es cliente libre, si es cliente regulado, las tarifas, hay varias cosas que dan como para dan como para hacer otro programa relacionado netamente a esta temática de la logística y la transmisión de energía directamente. Sí. Como tal. Como tal. Yo quería volver a la logística, porque no fuimos un poco, pero básicamente... Logística y más. Espera un poquito, Camilo, para saludar a los amigos que están en sí, aquí. en estos momentos. Aquí está, vamos a saludar ahí. Tenemos aquí a Mauricio, que nos acompaña siempre en los programas y que le enviamos un saludo. Mauricio Pradén, saludos. Y tenemos a Luis Felipe por acá también, que nos acompaña y nos ha acompañado en algunos episodios la temporada pasada, y la semana pasada también estuvo con nosotros cuando estábamos con Guillermo Castaño. Así que le mandamos un cordial saludo ahí a Mauricio y a Luis Felipe. Ahora nos vamos para el lado de la logística. Como te diste cuenta, nosotros deambulamos muy fácilmente a más. Pero está interesante, porque todo lo que nos hablaba recién el Camilo, yo creo que la mayoría de las personas no lo maneja. Justamente la otra vez cuando hablábamos de los BESS, de los sistemas de batería, yo igual pensaba que estaba más en pañales, pero en realidad no está en pañales. Está súper avanzado, sí. Está tan avanzado que uno no lo... A ver, ¿qué es lo que se ha hecho principalmente?
para mostrar el estado del arte del almacenamiento es que los proyectos existentes, por ejemplo, de solares, han acoplado o han hecho ampliaciones para almacenar energía. La lógica, o sea, tengo energía solar, hoy a este proyecto le falta almacenamiento, lo almacenamos para poder ser competitivo. Eso significa una serie de procesos detrás, no es llegar y hacerlo. Ya hablamos de la permisología, de los proyectos, las autorizaciones del coordinador, del encargado de administrar este sistema y ponerle el precio también. El fin del coordinador es la operación segura al menor costo posible. Pero el menor costo posible puede ser un momento, en esta campana que hablábamos, de que justo esté entrando por una hora una central a petróleo, que es la más cara. Ese va a ser el valor de ese momento. Entonces va a depender mucho de los horarios. Quizá en este horario de almuerzo no sea tanto, a media mañana tampoco, pero lo importante es que hoy en día, para que los proyectos sean viables económicamente, los principales o casi todos los desarrolladores y multinacionales de proyectos energéticos han tenido que incorporar baterías porque si no, por sí solo no están dando los números, porque al final si la energía está a costo cero, si es solar, mejor almaceno y la entrego o la despacho en otro momento donde deja de ser cero. Lo mismo pasa con los eólicos. Los eólicos, la ventaja y la flexibilidad que tienen es que no dependen del sol directamente, porque indirectamente hay un tema climático que se genera. Pero lo importante es que hoy en día los proyectos de mayor rentabilidad, primero tienen que tener cierta cantidad de horas, tienen que estar ubicados en emplazamientos que estén libres de temas ambientales, que la comunidad los acepte. Hay todo un desarrollo ahí que se ve en las etapas preliminares de los proyectos, que va desde la prefactibilidad, donde identifican el lugar, dicen aquí hay un buen recurso, aquí hay viento, así como no sé si han ido algunos a Angol o Nacimiento o en la costa para el lado de Litueche. Uno se para y el viento te afirma. Uno puede pararse en un acantilado y el viento te afirma. A eso estamos hablando. Y así muchos lugares en Chile, en Calama, en la zona de Peña Blanca o Valle, en la zona central, y al sur estamos desde Litueche, en las zonas costeras, hacia el sur ya hacia Los Ángeles y algunos más al norte, mucho más al sur, Magallanes, vaya también hay vientos mucho más altos. Entonces, parte por eso, por la prefactibilidad, identifican todos estos factores importantes. No sé, un proyecto para que sea rentable tiene que tener una cantidad de horas equivalentes, sobre 3.000 horas equivalentes en recursos, que equivale, no sé, sobre un 30%, un factor de planta. Pero la principal, hoy en día, los desarrolladores están mirando y están aprobando proyectos que tengan variabilidad horaria. Esto significa que el recurso tenga una componente fuera del horario solar. O sea, que haya producción en las noches, en las madrugadas, cuando no está el sol. Los proyectos más atractivos hoy en día son los que están teniendo generación en esas ventanas, y el viento lo permite, porque hay zonas donde en la noche corre mucho viento y no dependen del sol. Entonces, esos proyectos son los que... Ahí tuvimos un... ¿Me congelé yo o se congeló? y no da Ah, los no, números fue que un es pestañazo ahí factible. de Camilo, pero De ya Camilo. volvió. Ah, Un blackout, un mini blackout, ahora sí. entonces, hoy en día los proyectos que no están sólidos en ese aspecto le están incorporando baterías. De hecho, nosotros administramos... Ahí se fue. Ahí se le apagó Ahí la se. batería. Esto- Ahí se me apagó la espérate. batería. Pero es un pestañazo de internet porque aquí volvió de nuevo. Aquí está de nuevo Camilo. Aquí Yo está de nuevo. me quedé ¿Ya? escuchando, pero Ah, se perdió la transmisión. Ya no, pero son pequeños pestañazos que tiene la conexión de internet. Entonces varía. A veces le pasa a una compañía, a veces a otra. No sé, hemos estado detectando eso porque hemos streameado harto en el último tiempo, así que continuamos. Vale, entonces básicamente eso es como los proyectos eólicos que tienen que tener ese perfil, que eso es como lo que hoy en día buscan, y bueno, los activos que ya están instalados tienen que sacarle el mayor rendimiento y la eficiencia, y ahí un poco donde aparece la excelencia en todas sus dimensiones, para poder extraer la mayor rentabilidad de estos proyectos sin sacrificarlo técnicamente. Entonces el proyecto parte desde el desarrollo, la ingeniería,
Y ahí es donde empieza a gestarse la logística, porque uno dice al tiro, ya, voy a instalar un aerogenerador de 7 megawatts, que es alto, que son capacidades importantes de una unidad, 7 megas. Fácilmente una comuna y gran parte de una ciudad lo cubre, en teoría, con esa potencia. Pero lo tradicional hasta un par de años atrás eran 2 megas, con eso había muchos. Pero hoy en día nuestros vecinos asiáticos han extrapolado esta fabricación, esta dimensión. Entonces, ahí es donde vienen las primeras, el área de expediting, el área de control logístico del proyecto, es donde tiene que empezar a tomar los guardarraíles o algunas consideraciones. Por ejemplo, la parte de mayor diámetro es la parte inferior, y la parte inferior es el anillo principal o el tramo 1, T1, de repente uno en la carretera ve circunferencia, tubos gigantescos que no son las palas o aspas, No, palas, son tubos. Entonces estos tubos, las carreteras en Chile tienen un límite, son los 5 metros, no pueden pasar los 5 metros. Entonces, en la historia han habido proyectos donde el T1, que es la parte más ancha, ha sido mayor a 5 metros y no ha podido pasar por ninguna carretera. Y eso ha sido una obstrucción de los proyectos, ha sido una pausa donde se ha tenido que buscar por 2 años o más tiempo asesoría internacional, evaluar todas las posibilidades que alguien se puede imaginar para pasar cada uno de los puentes o los pasos sobre nivel, porque en Chile no son más de 5 metros. Entonces ahí es donde... Bueno, la mayoría son de 4,5. Justamente. La mayoría son de 4,5. Claro, entonces hasta ahí ese es el límite físico que tenemos en Chile. Camilo, Entonces, Camilo, una consulta. Cuando hablas de 7 megas, ¿cuánto es la altura más o menos de un aerogenerador? mira, la última altura que yo estuve trabajando en evaluación de riesgo, porque esa es otra dimensión dentro de Golfe, es la evaluación de los riesgos operacionales. Trabajamos en un proyecto en el sur que es el aerogenerador más alto, estamos hablando de 180 metros de altura, no desde las palas. Yo tengo un aero, pero no lo tengo aquí, mira, debe haberlo traído. Ya. Sino que la parte central, que se llama La parte central. cono, el nose cone, o el cono de la nariz. Y aquí es donde desprenden las palas, ¿cierto? Ahí están las 3. Esta parte es la que miden, 180 metros a piso. O sea, muy alto. Muy alto, muy alto. De hecho, uno desde arriba, uno abre la escotilla y una camioneta la ve como, no sé si te recuerdas los Micro Machine. Sí. Que eran un autito pequeñito. Así se ven. Wow. Así se ven. Así que imagínate, se cae desde arriba una golilla, una tuerca a 9,8 metros por segundo. Ese es un proyectil que puede romper cualquier cosa. Entonces, son de esa altura el más grande hoy en día. De ahí hacia abajo, 100, 120, 80, como los estándares de los años anteriores. Entonces, ahí es donde, con estas restricciones, es donde vienen los desafíos. Las palas miden las más cortas, 80 metros. Las palas, ahora estamos hablando de las palas. Las palas son las hélices. Casi una cancha de fútbol. 80 metros las más chicas, o las antiguas, las de 2 megas, 80 metros. Y ahora ya van 80, 90, por ahí. Entonces, al final, el área que cubre es la área donde la energía cinética, o sea, el viento, energía cinética, impacta o se ve enfrentado, igual que los principios físicos de los aviones, de las alas. Una zona de alta presión, una zona de baja presión, y esa área es esa área de viento es la que hace, por el diseño de la pala, que gira. Entonces, volviendo al expediting, el transporte es un desafío. Una vez decidido, en Chile hay como 2 puertos importantes donde llegan los componentes, que son en el sur. Los del norte, no sé a dónde llegan. Bueno, los del sur es Lirquén y Coronel. Esos son los principales donde tienen las grúas con esas capacidades y la logística, porque hayan llegado por lo menos todos los del sur, llegan ahí. Y va desde estos tubos, que serían los tramos, y las palas. Las palas, más que el peso, es la longitud. La longitud. El desafío que tiene de las curvas, de cortar caminos, cortar carretera, el paso.
ahí hay otro tema porque la logística ahí se vuelve más operativa, donde tienes que coordinar las horas de menos tránsito, tienes que hacer un plan que tienes que presentar a la autoridad para transportar estos componentes. Y el año pasado creo que ya ni siquiera lo estaban dejando escoltar por carabineros, sino que tenían que ser autoescoltados. Así que ya ahí están los principales desafíos. Y una vez estando en sitio, que lleguen, viene la conservación. Está aquí, la coordinación del proyecto tiene que ser tal de que llegan y se montan de inmediato. Esa es como la optimización del proceso. Pero han habido proyectos donde llegan, quedan en sitio varios meses. Entonces ahí se deteriora, el transporte muchas veces lo daña, hay un tema de conservación, para después recién montar. Entonces ahí también se generan auditorías, revisión post llegada, revisiones pre-montaje, para montar. Y un montaje, bueno, el desafío del transporte, los chinos lo solucionaron con estas dimensiones, porque estamos hablando que un aerogenerador de 180 metros tiene un radio mucho más de 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo dividieron en secciones. Mandaron partes que las unen en sitio. Entonces, la parte más ancha se divide, o los tramos más grandes que están sobre los 4 metros, 4 metros y medio, se arman en sitio con secciones. Entonces, el T1 o la parte la sección principal, tú armas el anillo en terreno. Entonces, así evitas el transporte sobredimensionado. Una vez que ya está en proceso de montaje, bueno, la logística viene los principales componentes de esa forma. Todo viene en barco, todo viene desde China, que ha sido la última tendencia de los mercados, porque los precios de los fabricantes chinos destrozan el mercado. Muy competitivo. Destrozan el mercado. Y claro, antes venían desde Dinamarca, o si en Dinamarca algunas marcas tenían almacenaje en Brasil, desde Brasil, o de Estados Unidos. Va a depender de la marca. Hay distintas marcas que entre Estados Unidos, Europa y China. China tiene su propio ecosistema y cuando sale al mundo sale devastando todo. Entonces, todo viene desde allá y viene prearmado, el fabricante siempre está en la parte inicial, entonces hay mucho control de parte de ellos hasta que montan y entregan. Entonces los desafíos los tienen principalmente ellos y el propietario, que cumplan los plazos, y los desafíos de la logística. No me voy a meter en los desafíos de construcción, en los desafíos de logística, una vez que ya está todo en sitio, una vez que está operando y que está generando, vienen a, yo le digo como, en comparación, en dimensiones como a la logística que más conocen ustedes, que es el repuesto de tarjeta, el consumible, un repuesto más importante, y ahí vienen correctivos que son o reparaciones menores y las mayores. A pesar de que los fabricantes tienen una cadena logística súper robusta, súper importante, por lo general, en mi experiencia, siempre habían delays que no cumplían. O sea, habían plazos que no estaban cumpliendo. O sea, decían, oye, esta pieza falló, no estaba considerada que fallara, pero hay que pedirla a Dinamarca. Yeah. Y en Dinamarca dicen, ya, 40 días más. Pero tienes 40 días detenido el equipo sin generar. Entonces, ahí es donde aparecen otras figuras como los dealers, que son revendedores que tienen distintas despliegue dentro de todo el planeta, ni siquiera solamente en un país, y te ofrecen mejores tiempos de respuesta, pero a un costo obviamente mucho más alto. Pero el costo de oportunidad es que hay que ver, pues si se fue una falla y está a costo cero, en realidad como que no impacta tanto, pero si está generando mucho y una época de mucha generación, sí va a afectar. Entonces, una de las principales características del recurso del viento es que no en todos lados es igual y no en todos lados se comporta de la misma manera. Hay lugares donde es súper cíclico, en el norte es como al mediodía, se detiene, cambia el sentido y después genera todo el día y toda la noche, hasta el otro día, mediodía, cambia giro, súper cíclico. Y la disponibilidad y las generaciones de estos proyectos son súper buenas porque es cíclico. Tú le puedes hacer mantención todos los días, al mediodía, sin problema. Pero es la excepción. O sea, hay otros lugares que a nivel de costa, en la costa de Chile, es complejo porque
es mucho más constante. Y en la zona sur depende mucho del clima. En invierno, verano, septiembre hay buena o baja, va a depender de dónde, pero hay épocas, por ejemplo, en verano que hay muy bajo recurso. Entonces depende mucho el proyecto. Cada proyecto es distinto a otro. Puede estar un proyecto al lado del otro, pero pueden generar totalmente distinto, pueden tener generaciones totalmente distintas. Entonces ahí los proyectos, ya estando en operación, los desafíos están en minimizar las pérdidas por falla asociada a repuesto. Hay repuestos menores, pero ya cuando son repuestos y que por lo general están en terreno y están en las bodegas, el desafío está cuando falla algo más grande. Cuando falla una pieza, un componente mayor, ahí el lead time cambia. Ya es como solamente que llegue la grúa para poder empezar a hacer las maniobras, ya se comió una semana. Y esa semana es para que tú hagas toda la logística. Entonces, hay tiempos que los marcan no necesariamente el repuesto, sino que otros habilitantes como grúa, permiso, repuesto donde está, todo eso marca un poco el, el volver a operar con estos equipos. Sí, Camilo, tengo una consulta. Adelante. Los predios donde están las turbinas, ¿tienen almacenamiento? ¿Tienen alguna bodega? ¿Tienen instalaciones? Aparte de lo que uno ve, porque de repente uno pasa por la carretera y ve las turbinas eólicas, pero no sabe si hay oficinas con Sí, bodega, con... mira, por lo general uno cuando ve desde la carretera un aerogenerador, en el sur y en la zona central como que se aprecian al lado de las carreteras, ¿Mm? ahí uno ve una parte de los proyectos, una parte del parque eólico, ve las zonas como el borde de los proyectos. Entonces, efectivamente, cuando esta energía cinética transformada a mecánica, eléctrica, evacúa, se transforma y llega a la subestación para inyectarse en el sistema interconectado, en el corazón, estos son como los ramales, en el corazón del proyecto está la subestación donde está el transformador, que es el que toma todos estos ramales o circuitos y evacúa a través de un transformador de alta potencia para elevar la tensión a 220 y junto con la frecuencia decir, ya, aquí entra el agua sin problema. Ese es el corazón y ahí es donde está como el centro de operación local, porque como es la parte de mayor cuidado, porque efectivamente hay legislaciones y protocolos que permiten que haya cierta seguridad intrínseca en todas estas instalaciones eléctricas, ahí por lo general está la oficina del personal de sitio y en esta oficina están las bodegas. Por lo general hay bodegas, por lo Ya. general, aunque conozco proyectos que no vienen bodegas y que después hay que construirlas. Ah, ok. Y las bodegas, uno podría imaginarse que mientras más grande el proyecto, más grande la bodega. Y no, ahí la logística quizá antiguamente era así, o con máquinas o con turbinas quizá algo más antiguas, pero hoy en día la estrategia de los mismos fabricantes es distinta. Tengo un almacén de 130 metros cuadrados, tengo los repuestos de consumo frecuente, pero si falla un repuesto de mayor envergadura, lo mando a pedir al centro logístico más cercano, que puede ser Brasil. Ya. A veces Y a veces ni siquiera en Chile o en Argentina. Va a depender donde el propietario tenga administración de sus activos. A mí me pasó una vez que yo tenía en el norte estas palas, ¿Mm? por alguna razón ahí que quedaron ahí por un proyecto, y después se las llevaron a Argentina. Es porque de alguna forma los fabricantes también tienen en ciertos momentos, en ciertas etapas, dejan componentes porque están en transición a otros proyectos. Otro proyecto. Pero principalmente la logística hoy en día, uno podría imaginarse almacenar palas y no es así. No. Esas están en algún lado donde están fabricando o vienen en camino directo de fábrica. Si es que en algún proyecto tiene una pala similar, se ven todas iguales, pero son modelos y diseños totalmente distintos. Todas más o menos se ven igual. Vienen como te digo, Brasil, donde se concentra mayor energía eólica del mercado en Sudamérica, o directamente
desde Asia por el Atlántico al Pacífico. Ya. Oye, está interesantísimo lo que estamos conversando, pero, como yo soy el aguafiestas siempre, se nos acabó el tiempo que teníamos disponibles para este episodio. Yo creo que vamos a tener que concertar una nueva versión para conversar, porque Una segunda vuelta con Camilo. Muy sí, interesante el tema, porque es definitivamente. importante respecto a todo lo que yo creo que aquí donde hay este desconocimiento, ahí es lo importante de lo que nosotros apuntamos con logística y más, es poder llevar la información de los expertos a las personas que por lo general tienen dudas, sobre todo los que trabajan en el mundo logístico, para que entiendan el rubro. O sea, así como entender la minería, entender el rubro energético, entender, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con retail, todo lo que tiene que ver con tecnología y software, todo lo que tiene que ver con mantenimiento industrial. Así que yo creo que ese es el valor que entrega este programa. Así que, bueno, te queremos dar las gracias, Camilo, por No, a habernos ustedes. acompañado. Unas últimas palabras ahí para las personas, para nuestra audiencia que nos sigue semana a semana, que ha ido creciendo, ¿eh? Porque ya estamos llegando a los 400 suscriptores en nuestro canal de Spotify. Así que está muy bien. Ahí está todo pasando en Spotify. Yo creo que ahí quedamos atentos a los comentarios, ¿sí? A los comentarios por temas a desarrollar. Creo que no me preguntaban nada no me preguntaron por si esto había alguna afección o impacto por el estrecho de Hormuz. No me preguntaron nada de eso porque ahí hay harta logística. Falta todavía para eso. Pero lo vamos a ir dejando para otro. Nuevo. Está muy nuevo. Así que nada, pues, quedo a disposición, agradecidos por la invitación. Bueno, mi confesión es que es mi primer live, podcast e invitación de este tipo, así que en realidad fue muy, muy grato, muy ameno, me lo tomé muy, muy relajado. Y claro, cuando el tema es algo que uno maneja, en realidad sale como Es por los fluido, poros. es fluido. Sí, por eso pasa muy Esa es rápido. la idea. Esa ¿Sí? es la idea, que hablemos, que tú hables, que nuestros invitados hablen de su expertise, de donde se sientan cómodos, y nosotros ir metiendo la cuchara con algo que sabemos y que nos gusta, que es la logística. Entonces, agradecido, Camilo, un tema súper interesante. Yo creo que, como nos pasa con nuestra mayoría de nuestros invitados, Humberto, 2 o 3, creo que no nos alcanza con un solo capítulo. Entonces, Sí. hay un tema interesante ahí con Camilo para conversar sobre la logística de sobredimensionado. Hay cambios legislativos, hay resguardos interesantes, hay un tema que tocó al final, Camilo, que no lo profundizamos mucho, que tiene que ver con la protección de la infraestructura crítica, que también desde el punto de vista logístico tiene toda una complejidad. El tema interesante que plantea Camilo, que tiene que ver esto de dónde están los componentes para hacer cambios, cómo se está generando la mantención correctiva, preventiva, predictiva, y dónde hoy, con esto de la globalización, de donde puedo tener mis centros de distribución, mis centros de almacenaje, no es necesario que yo lo tenga yo y que esté pagando o haber hecho la inversión, como muchos antiguos que trabajábamos en la industria teníamos 2 motores por si fallaba uno. Hoy día la logística nos ayuda tanto, o este concepto de poder ir a buscar rápidamente. Tú hablaste de Brasil. Hoy día hay componentes que podemos mandar a buscar a China y que llegan en 48 horas a Chile y que dependen de la criticidad. Entonces, todo ese componente creo que nos faltó de conversar un poquito con Camilo, que definitivamente hay que invitarle a una segunda ronda de logística y más. Encantado. Sí, ahí don Marcos va a coordinar el segundo episodio para invitar a Camilo y ir revisando estos temas, porque lo bueno es que como que ya tenemos la pauta para continuar. Como se ha dado la tónica, primer episodio conocemos a nuestro invitado y después generamos un segundo episodio donde hablamos directamente de todo ahí con un poco más de profundidad. De profundidad, justamente. Oye, yo me despido de este segundo episodio de la segunda temporada de Logística y más. Los dejamos invitados. En la próxima semana vamos a tener programa, ¿cierto? Próxima semana tenemos programa, 1 de abril. Todavía ahí estamos viendo qué mujer nos acompaña el 1 de abril. Estamos ahí con 2 invitadas que están ahí indecisas si participan con nosotros o no. Así que ahí estamos. ¿Sí?
próxima semana, tercer capítulo de nuestra segunda temporada. Camilo, millón de gracias por tu tiempo. Humberto. Un gusto, Humberto, Marcos. Que estén muy bien. Gracias Nos por vemos todo. la próxima semana. Adiós. Cuídense mucho. Estén muy bien. Adiós. Adiós.